hablan de que la alimentación debe ser completa, suficiente en todos los nutrimentos, que consumamos varios tipos de alimentos, que mantengamos la higiene correcta de los alimentos para evitar una enfermedad transmitida por los mismos y que, por ejemplo, sea adecuada a nuestro ritmo de vida, a nuestro peso, a nuestra talla, si existe alguna condición de enfermedad o también incluso a nuestro ritmo de vida como tal. Y en todos estos aspectos también entre el aspecto psicológico, entre el aspecto económico, entre el aspecto social. Entonces también agregamos los usos y costumbres y los alimentos que son de manera territorial. Por ejemplo, no consumimos o los alimentos bases aquí en Nayarit no son los mismos que se van a consumir en Monterrey o que se van a consumir en Sinaloa, en Sonora. Cada estado tiene alimentos que hacen propia la cultura alimentaria. Entonces también los profesionales de la salud que nos dedicamos a nutrición buscamos estos aspectos para que los usos y costumbres tampoco sean olvidados. Entonces, como les mencionaba, nosotros trabajamos sobre la alimentación y la dieta de las personas. Entonces hacemos ciertas modificaciones de la dieta dependiendo la condición patológica o incluso la condición fisiológica de la persona. O, por ejemplo, si los adultos mayores no tienen sus piezas dentales completas, pues hacemos un cambio en la consistencia de la dieta. Si hay problemas o dolor al pasar el alimento, también hacemos un cambio en la consistencia. Modificamos la dieta en cuanto a la energía, es decir, la cantidad de calorías que va a ingerir la persona, en el contenido de nutrimentos. Muchísimas veces hacemos un plan de alimentación con mayor cantidad de proteína, con mayor cantidad de grasa, con una mayor cantidad de hidratos o menor cantidad en estos mismos, o con una mayor cantidad de alguna vitamina, por ejemplo, vitamina C, dependiendo la situación. Por ejemplo, en estas cuestiones de COVID-19 se ha analizado bastante la vitamina D, la vitamina C y la vitamina E. Entonces también modificamos el nutrimento o hacemos una dieta con un aspecto inmunonutricional más alto. Los alimentos permitidos, la consistencia de los alimentos, que eran los ejemplos que les estaba marcando. Entonces esto hace que los planes de alimentación sean individualizados porque cada persona tiene características que la hacen única en cuanto al aspecto de nutrición y salud. Entonces, la alimentación como tal es el conjunto de eventos que llevan o que se llevan al lugar en el cual el individuo lleva a la boca el alimento y depende de muchos factores, es decir, la selección del alimento, cuándo vas a comer, cuánto vas a comer y qué vas a comer, depende de un sinfín de factores. El factor económico, el factor psicológico, religioso, que tiene un alto impacto, el factor geográfico, que era lo que les estaba explicando, el factor fisiológico, si es un adulto mayor, si es una gestante, si es un niño, si es un adolescente, el factor fisiopatológico, si el adulto mayor vive con diabetes, con hipertensión, con obesidad, y los aspectos culturales y los usos y costumbres. Entonces, estos aspectos también hacen que la selección de los alimentos de cada persona también sea individualizado, incluso en un mismo núcleo o en un mismo nicho. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que incluso en las cuestiones familiares o en las familias, las personas o los que componen la familia eligen diferentes alimentos. Se da mucho, por ejemplo, los niños comen otra cosa y los papás otro tipo de alimento. El plan de alimentación, o también actualmente llamado plan terapéutico de nutrición o plan terapéutico de alimentación, es el régimen especial o es el régimen indicado, el cual el profesional de la salud especialista en nutrición lo calcula y lo implementa al paciente. Entonces el tratamiento es el tratamiento es el plan de alimentación. ¿Cómo llegamos al plan de alimentación como tal? Con muchos aspectos que anteriormente ya les mencionaba que estábamos evaluando la alimentación, pero también otros aspectos que evaluamos, por ejemplo, la composición corporal, y de la composición corporal, los estudios de laboratorio, el análisis dietético y el análisis clínico, llegamos a un diagnóstico nutricional. Entonces nosotros proporcionamos
un plan de alimentación enfocado en la actividad física, que en este caso es lo que nosotros estamos aprendiendo. La actividad física, el deporte es necesario para mantener una correcta salud, pero también cuando ustedes hagan el cálculo o para llegar a su plan de alimentación, es importante saber específicamente qué deporte está realizando la persona para que ustedes puedan proporcionar los nutrimentos y la energía necesarios. Iniciamos con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Del valor calórico total, es decir, de la cantidad total de calorías, vamos a proporcionar del 50 al 65%. Algunas guías ya hablan de proporcionar el 40, el 45%, por ejemplo, en ciertas condiciones patológicas. Un ejemplo es diabetes, se puede trabajar con el 40-45% de hidratos de carbono. Cada gramo de hidrato de carbono proporciona 4 kilocalorías y se dividen en polisacáridos, que son los almidones y las dextrinas, los disacáridos, que es la maltosa, sacarosa y lactosa, y los monosacáridos, que es glucosa, fructosa. Muy importante saber que en el proceso digestivo lo que se busca hacer es llegar a la molécula más pequeña para que se dé la absorción, y la molécula más pequeña de los hidratos de carbono son los monosacáridos. Para llegar a un monosacárido, sí, se necesitan las enzimas, y estas enzimas, por ejemplo, la más conocida y tal vez la que ustedes escuchen un poquito más es la lactasa. La lactasa es una enzima que se encarga de desdoblar la enzima lactosa. ¿Desdoblarlo en qué manera? En que puedan obtener los monosacáridos para que así sea más fácil su digestión. En caso de que esta enzima no haga esa función, pues la absorción no se puede hacer, y en el caso de la intolerancia a la lactosa se presenta una alteración en la digestión de la lactosa porque la enzima lactasa no está haciendo su función, o no hay suficientes, o simplemente no hay, y entonces es cuando se vienen todos los problemas gastrointestinales y toda la sintomatología. Entonces es por eso que lo que queremos hacer con el proceso metabólico de la alimentación es de una molécula grande hacer una molécula pequeña, para que así se pueda dar la absorción y que se realicen todas las funciones de los macronutrientes. Y el gasto energético total es la suma del gasto energético basal, ¿sí?, la actividad física, la termogénesis de los alimentos, que es la energía que necesitamos o la energía que requiere el cuerpo para hacer el proceso digestivo de los alimentos. Es decir, se proporciona energía tal para realizar este proceso. La suma de estos, y le pueden agregar otro componente, por ejemplo, el componente de embarazo, ¿sí? Ahí se agregan energía extra por la propia cuestión fisiológica. La suma de todos estos nos da un gasto energético total, que es la cantidad de energía en su totalidad que debemos consumir. Y una recomendación nutrimental es la cantidad de nutrimentos que va a cubrir o que cubre las grandes necesidades de la mayoría de las personas. Para hacer una recomendación nutricional se estudiaron grupos o poblaciones afines, es decir, las recomendaciones nutrimentales en la edad pediátrica, las recomendaciones nutrimentales en los adultos mayores, las recomendaciones nutrimentales en las gestantes, las recomendaciones nutrimentales en el deportista de alto rendimiento. O sea, se estudian poblaciones afines para dar una recomendación y que nos sirva de pauta o de idea para calcular o para saber la necesidad en esa población.